Muy buenas noches a todos. Les saluda Zulín El Gamar, coordinadora de proyectos académicos de la CUF Seccional Atlántico. En el día de hoy, en nombre de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica, les damos la bienvenida y agradecemos a todos por su participación. De igual forma, le agradecemos al doctor Carlos Osorio por estar dispuesto a compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos en esta área. El doctor Carlos Osorio es químico egresado de la Universidad UIS, máster en Ciencias de Productos Forestales de la Universidad de Guadalajara, México, máster en Química Inorgánica Molecular de la Universidad de Alcalá, España, doctor en Química de la Universidad de Guanajuato, en México, y cuenta con un postdoctorado en Ciencias Químicas de la Universidad de la República en Uruguay. El tema titulado para esta conferencia es BodyPis, compuestos fluorescentes versátiles. Y a manera de introducción, los BodyPis constituyen una familia de compuestos fluorescentes que en la actualidad tienen una gran variedad de aplicaciones en muchos campos de la ciencia, como en la biomedicina, aplicaciones como biomarcadores de fármacos, en estudios de toxicidad y también en el campo de la física y otros muchos desafíos relevantes y limitaciones que serán abordadas durante esta presentación. A continuación, daremos inicio a la conferencia a cargo del docente y químico Carlos Osorio. Bueno, inicialmente darle las gracias pues a la Asociación de Estudiantes por permitirme este espacio, darle la oportunidad de hablar de química, hablar de compuestos que pueden ser para la humanidad útiles en diversos aspectos y bueno, qué bueno compartirlo con ustedes, con los estudiantes, con profesionales, con los que estén aquí reunidos el día de hoy. Para publicarla, para compartir la presentación. Sí, ya la voy a compartir. Un momento. Vamos a tratar de, me dicen que son 50 minutos, creo que es la conferencia. Vamos a tratar de hacerla un poco más rápido, la tenía obviando de pronto pasando las diapositivas un poco rápido para detenernos en realmente lo más relevante de la química de estos compuestos. Me avisan por favor si la están observando cuando ya tengan. ¿Ya la están viendo? Sí. Voy a proyectarla en grande para que puedan, modo presentación, para que la vean, ¿de acuerdo? Ya está en modo presentación, ¿cierto? No. ¿No? Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, voy aquí. Muy bien, entonces con esta familia de compuestos, quiero hablarles efectivamente de un trabajo que vengo realizando específicamente en el doctorado. El estudio de estos compuestos se inició por una inquietud que tuve en los demás estudios de posgrado, en la parte de productos naturales y forestales, en donde pues me dediqué a la síntesis y modificación de carbohidratos, en los cuales pues encontré una serie de revisiones bibliográficas que podía incluirle a este tipo de compuestos, pues compuestos fluorescentes para ver una marcación y hacer marcar biomoléculas. Entonces me interesé esa área y traté de, pues, de buscar un doctorado, buscar grupos acá en América Latina y que estuvieran trabajando en eso para que me cubriera pues la beca que tenía vigente. Y da la casualidad que pues en la Ciudad de México me contacté con un profesor y él me remitió pues al que fue mi director de proyecto de grado de doctorado y pues me dio la facilidad
pues estar en estos compuestos. Estoy trabajando actualmente pues en esta familia de compuestos, en otros que voy a mostrarles acá para complementar, pues sigo con el apoyo de mi director de tesis de allá, con mis profesores del postdoctorado en Uruguay, con el Instituto Pasteur. Entonces, estoy tratando de buscar compuestos fluorescentes, pero voy a hacer énfasis en esta familia de compuestos por un agradecimiento histórico, yo creo, y porque me gustan definitivamente, porque son muy sencillos. Vamos a ver ahora que la química de este tipo de compuestos y las aplicaciones que se tienen pues son maravillosas. Vemos aquí en esta primera diapositiva pues la fluorescencia, vemos el espectro de luz visible con un compuesto fluorescente independiente que sea BODIPI o cualquiera. Lo que vamos a mirar es un proceso donde hay a través de un cambio en la longitud de onda del compuesto un proceso de excitación, efectivamente, a raíz de que golpea o chocan efectivamente esos electrones para una promoción electrónica a estados superiores de energía, una emisión, y luego efectivamente pues diferentes procesos, sea el de proceso de fluorescencia o el de fosforescencia que ustedes conocen, pues emitir esa radiación pues en forma de color, en forma de luz, en forma de calor. Entonces, palabras generales, la fluorescencia es un proceso pues que requiere la interacción entre radiación y materia, ¿de acuerdo? Un material absorbe radiación de una longitud de onda específica y rápidamente emite esa longitud de energía de mayor longitud de onda, por supuesto, a la cual ha absorbido. Entonces, este es el proceso sencillo. Vemos aquí uno de mis compuestos, en donde vemos pues el compuesto como tal en solución, a la cual se le aplica una longitud de onda de 254 nanómetros y mira efectivamente pues, la fluorescencia que ve el compuesto allí. Hablar de fluorescencia, pues obligatoriamente hablamos de un fluorocromo, un fluorocromo y un fluoróforo, en donde el fluorocromo es una molécula capaz de absorber fotones, emitir fotones de menor energía, mayor longitud de onda, por supuesto, y un fluoróforo, que es lo que nos concierne acá, es la parte de ese fluorocromo responsable directa de la fluorescencia. No totalmente, podemos tener una molécula muy grande, pero solamente puede ser una sola parte de esa molécula total es la encargada del fenómeno de fluorescencia. Aquí vemos pues, muchos compuestos de la literatura, donde vemos que pues, vemos en las diferentes longitudes de onda, vamos a ver colores. Si ustedes buscan como estudiantes, como profesionales, el número de publicaciones de compuestos fluorescentes o derivados fluorescentes que hay, vamos a encontrar que es un número creciente. Un número creciente que un análisis sensométrico, vemos que efectivamente las publicaciones que se encuentran van creciendo exponencialmente con todo eso. Ahora con los nuevos fármacos que se están desarrollando, pues se requiere en alguna forma tratar de mirar a ver qué es lo que está pasando en el interior de la célula y tratar de a lo mejor mirar con un equipo especializado cómo es la retención, cómo es toda la farmacocinética, la farmacodinámica que tiene el compuesto y si podemos aprovechar efectivamente la fluorescencia, pues que más bien nos da. Con respecto a los tipos de fluorescencia, pero así como una manera muy general, tenemos que hay una fluorescencia primaria y por supuesto, una fluorescencia secundaria, que es la que vamos a hablar más intensamente. Con fluorescencia primaria, pues es aquella, como lo dice la diapositiva, la que se da porque existe una configuración inherente a la estructura molecular, que va separado de la presencia de ciertos grupos, de ciertas familias químicas en el compuesto o en la molécula. Algunas de las fluorescencias más intensas que se observan pues se asocian con moléculas que presentan anillos aromáticos. Sabemos que la doble conjugación o conjugaciones alternadas, extensiones de conjugación pi en los compuestos, pues hacen que este tipo de fenómenos se presenten. La fluorescencia de materiales inorgánicos, por ejemplo, muchas piedras preciosas, quelatos efectivamente específicos, la clorofila, la proteína fluorescente verde, por ejemplo, tenemos ejemplos pues, inimaginables en fluorescencia primaria. Así igual como en la fluorescencia primaria tenemos procesos presentes de este tipo de fluorescencia en animales. Ojo, es diferente a la parte de quimiluminiscencia, que ese es otro fenómeno derivado a reacciones acá. En la fluorescencia y fosforescencia, que también hay ese proceso, también se puede dar en los compuestos.
no hay cambios efectivamente en la estructura molecular del compuesto. No se reacciona para dar otra entidad nueva, otro compuesto nuevo, no. La fluorescencia primaria, el compuesto es el encargado, la molécula es la encargada, sin modificación de la fluorescencia. Y eso lo encontramos en muchos aplicaciones, por lo menos acá, el escorpión, efectivamente, todos los escorpiones emiten una fluorescencia que se llama cian, que es una longitud de onda que va entre los 440 y 490 nanómetros. Cuando se iluminan con una radiación de luz ultravioleta, generalmente de 254, este fenómeno se presenta de fluorescencia y lo vemos así como lo estamos observando aquí en la diapositiva. Los responsables, efectivamente, de esa emisión azul que vemos en los escorpiones son las dos moléculas que vemos allí, la beta-carbolina y un familiar derivado de la cumarina, que es la 7-hidroxi-4-metilcumarina. Estos señores, los zoólogos que estudiaron precisamente o que se dieron cuenta y aprovecharon esta facilidad que tienen estos animalitos, definitivamente revolucionaron el estudio de la biología y ecología, asumo, efectivamente, con esto, gracias a que fue posible seguramente localizarlo para intuir un ciclo de vida, un ciclo reproductivo, pues todo lo concerniente al animal, observarlo de noche, por supuesto, usando pues lámparas de luz, y la intensidad de fluorescencia aumenta, se dieron cuenta con la edad con la edad del escorpión y la dureza de la cutícula que tiene el caparazón, ¿de acuerdo? Y es más brillante, pues, obviamente, en estas edades. La fluorescencia incluso persiste aún después de muerto del animalito, ¿vale? Otro tipo de fluorescencia primaria es la que vemos aquí en esta rana punteada de esta familia. Es un anfibio arbóreo que se encuentra y que vive en nuestros bosques tropicales de América del Sur. El proceso químico que ilumina a esta ranita es estas moléculas que vemos allí. Efectivamente, son unas moléculas nitrogenadas que se encuentran presentes en el líquido linfático y que los investigadores pues han llamado como iloín, efectivamente, con las derivaciones respectivas que seguramente son propias del metabolismo de la molécula, efectivamente acá, y la responsable, efectivamente, de los procesos de fluorescencia verde que tienen estos animalitos. Estudios de fluorescencia primaria hay muchos, efectivamente, podemos encontrarlos de la mano de biólogos y zoólogos, particularmente. Seguramente, aparte de la presencia de la fluorescencia, donde reside efectivamente la presencia de la molécula fluorescente, hacen estudios también y cálculos que muestran dónde se presenta este fenómeno de la fluorescencia mayoritariamente, si tiene que ver con fenómenos naturales, si toda la fluorescencia, efectivamente, cómo la vamos a medir, cómo se va a medir, se presenta en la noche, en el día, en ciclos lunares, etc. Entonces, eso complementa pues, el estudio de las moléculas. Lo que hasta donde yo llego, efectivamente, es a la elucidación estructural de estas moléculas y caracterización posterior. Otro ejemplo de fluorescencia primaria que no podía dejar pasar es específicamente el gusano nemátodo transparente, con lo cual Chalf y sus colegas la utilizaron por primera vez, como dice la diapositiva, en 1994 para iluminar 6 neuronas sensoriales en otra especie. Esta proteína luminosa es importante porque, sacado textualmente del artículo, proporciona una etiqueta hereditaria que permite el estudio no invasivo de las actividades celulares en tejidos y organismos vivos. Esto fue aprovechado, obviamente, los estudios posteriores demostraron lo que hizo el profesor Shimomura en 1961, donde logró aislar por primera vez una proteína de la medusa Apora victoria, con lo cual se encontró con varios desafíos. Esta proteína no emitía en luz verde, obviamente, sino obviamente en luz azul, tal como lo esperaba él, efectivamente, sino en azul. El cambio, efectivamente, de la proteína verde se debe al proceso alimenticio del animal, ¿vale? En los cuales, efectivamente,
el agua de mar con los iones calcio y magnesio, un cambio efectivamente en esos iones cambia la fluorescencia azul de la medusa a verde, como lo estamos viendo ahí en esas diapositivas. Este trabajo, que data efectivamente de 1961, fue y obtuvo un reconocimiento, como ya lo sabemos, por la Real Academia Sueca de las Ciencias, que otorgó en el año 2008 a Shimomura, a Chalfie y los profesores que trabajaron con el nemátodo inicialmente, el Premio Nobel de Química por ello, ¿de acuerdo? Shimomura logró pues aislar la proteína verde fluorescente de la medusa, descubriendo que tal proteína se vuelve verde, aquí dejamos para los efectos de rayos ultravioletas, lo que convierte en visibles sus procesos, y de allí pues toda la extensión de aplicaciones que tiene esta proteína para los procesos y seguimientos celulares. Aquí vemos pues una gráfica más reciente de ese estudio por conmemoración del descubrimiento, en donde vemos específicamente pues sacado del artículo esa parte. Los tipos de fluorescencia primaria también, a partir de esta proteína, vamos a ver aquí una aplicación a través de este video que realizaron los investigadores. No sé si se mueven, sí. ¿Se está moviendo? Sí. Sí. Donde Doctor, utiliza, ¿sí? disculpe, ¿podría presentar en pantalla completa? Es que ahora mismo se ven dos diapositivas. Ah, dos diapositivas. Sí, se ve la anterior y la que sigue. Ah, ok, vale. A ver, déjame mirar. ¿Aquí? Sí, perfecto, gracias. Perfecto, listo. Entonces, vemos que aquí lo que hacen con esta proteína en marcación de cáncer de próstata es esos fenómenos de replicación de información de célula a célula, en donde el transcriptor, que se llama N2 en esta transfección, saca eso del nivel celular, otra la toma, y así se va pasando efectivamente, como vemos en el video, una a otra, y así se va mirando esos tipos de procesos de división celular y pues causar este cáncer en particular. ¿De acuerdo? Hablar efectivamente del otro tipo de fluorescencia, que es la fluorescencia secundaria, ¿sí? Es la que da, o que utilizamos, por lo menos en mi caso, incorporar a una molécula específica un grupo reactivo particular capaz de perpetuar o hacer que la molécula presente fluorescencia. Un fluorocromo se introduce en la estructura de la muestra para marcación de cualquier compuesto. Ya vamos a ver las diferentes aplicaciones que tiene esto. Aquí vemos en esta diapositiva, vemos el naranja de tiazol y el gran de malaquita, donde tenemos esa virtud para marcar, pues en este caso, una serie de proteínas. ¿De acuerdo? La fluorescencia secundaria, específicamente con los BODIPI, que es el compuesto que voy a hablarles en la parte de acá. Esos compuestos son míos. Vemos esta estructura que la voy a presentar dentro de un rato. Y vemos que específicamente ese núcleo nitrogenado y puenteado, efectivamente, con un átomo de boro fluorado, me va a permitir extender conjugaciones de la longitud de onda para las diversas aplicaciones. Entonces, las aplicaciones que he encontrado, que hemos encontrado con el grupo de trabajo, con el profesor de México, han sido efectivamente para el campo de la física, de los láseres de colorante, donde pues vamos a aplicaciones físicas. En las aplicaciones ambientales estamos trabajando en eso, estoy trabajando también en aplicaciones médicas, y que fue lo que hice directamente en la Universidad de la República en Uruguay. Vemos esto efectivamente otra vez, el espectro electromagnético, vemos pues una gran cantidad de compuestos comerciales que están reportados, incluyendo pues el núcleo de BODIPI que lo estamos viendo aquí. Aquí vemos efectivamente en toda la zona de coloración visible hasta llegar al infrarrojo cercano, vemos pues una gran cantidad de compuestos que son comercializados, que son sintetizados actualmente para buscar diversas aplicaciones dependiendo, pues, como les digo, el espectro electromagnético visible. El BODIPI por lo general se ubica cuando está el núcleo desnudo, cuando está solamente el núcleo sin extensiones en las posiciones que vamos a numerar ahora, generalmente está en la posición, en la región del visible de verde.
¿de acuerdo? Pero yo puedo efectivamente cambiando, como vamos a ver acá, a comodo, a gusto, dentro del núcleo del BODIPI puedo extender la conjugación desde el azul efectivamente hasta el rojo, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí vemos pues otra serie de compuestos también en donde básicamente esta publicación es de este año, donde hacen un review y comparaciones que me parecen de pronto un poco tediosas entre los diferentes compuestos porque para las diversas aplicaciones. Entonces tenemos también otra vez nuevamente el núcleo del BODIPI y lo ideal efectivamente y lo que estamos trabajando actualmente es llevar este BODIPI a una configuración tipo cianínico para aprovechar esa ventana biológica que es para la marcación y utilización en compuestos, en procesos biológicos, ¿vale? Vemos efectivamente acá, dentro de esas diversas aplicaciones, vemos que el BODIPI tiene aplicaciones para nivel celular, efectivamente, a nivel de catálisis enzimática, a través de marcación de fluoróforo, de moléculas específicas, de biomoléculas, estas aplicaciones a nivel biológico. Dentro de todos esos procesos, que a lo mejor voy a pasar un poco rápido, la fluorescencia el origen de la fluorescencia se trata de una serie de transiciones de estado de singulete, efectivamente fundamental, hasta un estado triplete excitado. Esta parte es un poco de física de los colorantes, un poco de física del BODIPI, donde hacen efectivamente esa promoción a niveles superiores y luego retorna efectivamente ese de un singulete excitado a un triplete excitado y luego nuevamente al singulete fundamental. Procesos efectivamente que involucra esos procesos de relajación de la fluorescencia, pues dependen del tiempo de vida media de la especie citada, en los cuales pues dependiendo cómo se relaje ese estado singulete, ese estado triplete, volver nuevamente al estado fundamental, puedes hacerlo a través de una relajación vibracional, como lo vemos acá, o una conversión interna de energía que puede hacer que el proceso vaya o por una fluorescencia o demore un poco más de tiempo y vaya por una fosforescencia. Eso sí, pasarlo más rápido, muy rápidamente. Esto explicado a través de la física particular es a través de un diagrama de Jablonski, que se llama, en los cuales efectivamente hay esos procesos de vibración, de relajación y conversión interna, donde hay esos cruces intersistémicos para volver nuevamente y que los diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. Uno de esos es el tiempo de vida media del proceso de relajación vibracional, que son un poco más largos para los procesos de fosforescencia. Voy a pasar esto un poco más rápido. Y aquí vemos que la emisión fluorescente pues tiene lugar a tiempos relativamente un poco más lentos. Depende inversamente de la absortividad molar del pico de absorción, que hablamos efectivamente de eso cuando estamos cuantificando los fenómenos de fluorescencia. Vamos a hablar de hacer un espectro de absorción por ultravioleta visible y un proceso de emisión utilizando un fluorímetro, ¿vale? Entonces, esos procesos se dan inversamente a la absortividad molar que tiene en la concentración del proceso de excitación para esa molécula en particular. Los procesos de activación, fluorescencia, relajación, conversión interna, cruzamiento entre sistemas, fosforescencia. Todos esos procesos de desactivación de la molécula pueden darse. Lo que nos interesa a nosotros es el primero, que vaya efectivamente de un estado singulete fundamental a un singulete excitado, pasar a un triplete y volver nuevamente al fundamental. Muy bien. Como les decía, la cuantificación de este fenómeno se realiza a través de espectros de excitación y emisión. ¿De acuerdo? Debido a la diferente configuración electrónica que tiene los fluorocromos, efectivamente, cada uno pues presenta un espectro de excitación y de emisión característico y único. ¿De acuerdo? Los fabricantes, los comerciantes, perdón, de este tipo de compuestos, pues al igual que cualquier casa distribuidora de reactivos químicos, nos debe dar, junto con toda la hoja de vida del reactivo, nos debe dar efectivamente estos picos, un espectro de emisión y de excitación. Aquí vemos pues, diversos compuestos comerciales donde vemos lo que acabo de comentar. Vemos esos espectros de emisión, efectivamente, que están acá, y el espectro de absorción. Son como la imagen especular, como si tuviéramos un espejo un poco corrido. La diferencia entre el espectro de emisión
perdón, de absorción y de emisión, es lo que se llama coeficiente de Stott, que para algunos procesos es mejor que podamos desplazar, por ejemplo, en este caso, uno del azul al rojo, es decir, aquí, que efectivamente podemos, haciendo una modificación química, que es lo ideal, ¿vale? Para que cubra de pronto ese compuesto una gran, amplia gama de longitudes de onda. Este es el núcleo del BODIPI, ya hablando propiamente de eso, gracias por la introducción, pequeña introducción que di de toda esta parte de la química de los colorantes. Las primeras referencias bibliográficas de este tipo de compuestos datan de alrededor de 1960 por Deussen y Creus, que aquí está efectivamente en la diapositiva. Pero no fue hasta la década de los años 90 cuando estos BODIPIs empezaron pues, a estudiarse de una manera acertada, profunda, con todas las implicaciones que se conocen hoy en día y que nos permiten, en mi caso, pues las aplicaciones que les voy a mostrar. Concretamente, Boyer y colaboradores destacaron pues las óptimas propiedades de estos fluoróforos como medios activos de láseres de colorante. Entonces, allí es una primera aplicación también para la física en la utilización de este núcleo de BODIPI. Este es un núcleo que se llama indaceno, en los cuales, pues, como les digo, se realiza por condensación de moléculas de pirrol con aldehídos, por ejemplo. O sea, una reacción de condensación donde, pues, tenemos la posibilidad de cerrar este núcleo con boro y con puentes acá. Esto, efectivamente, es lo que le da la fluorescencia. Cerrar la conjugación es permitir que se extienda esta dobles enlaces alternados por todo el núcleo. Si hacemos también la sensometría, efectivamente acá no encontré una muy rápida para hacer la escala, tengo esta un poquito viejita hasta 2015. Esto, si buscamos nuevamente desde 1960 hasta donde vamos por hoy en día, pues también el incremento alrededor de esta molécula en particular y sus derivados, pues también ha sido creciente. Vemos artículos, publicaré unos este año también con respecto al núcleo del BODIPI, asociados a curcumina también, que es otro compuesto que es un producto natural, en el cual modifico para hacerla también fluorescente. Entonces voy a tener dos fluoróforos, efectivamente, involucrados en un fluoróforo. Vemos aquí efectivamente acá por SciFinder, pues que hay modificaciones. La gran mayoría de artículos que se encuentran son modificaciones en la posición 5, en la posición 6 y 7, y en la posición meso, que es la 8, que es la que está aquí, que es la que vamos a hablar ahora en esto de acá. Pues, ¿qué propiedades tienen estos compuestos? Porque estoy hablando maravillas, porque también podemos hablar también que muchas veces lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de los compuestos. Son compuestos altamente fluorescentes, obviamente en solución. Hay algunos que son en sólido, efectivamente. Hay pocos casos, pero hay que hacerlos presentes, también son solubles en agua. Entonces podemos tener una aplicación pues, para medios biológicos, que es lo que se requiere. No podemos estar utilizando compuestos que son solubles en otro tipo de solventes que no podemos utilizar, obviamente, en un metabolismo biológico. Poseen coeficientes de extinción altos, efectivamente acá, poseen altos rendimientos cuánticos, que es la medida cómo se expresa unidades de fluorescencia que un compuesto pues, emita esta propiedad. Tienen bandas agostas de emisión, son estables en solución, en el estado sólido también, y lo más importante, tienen excelente solubilidad en diferentes disolventes orgánicos, pues obviamente haciendo modificaciones en el núcleo, cambiando grupos funcionales, aplicando polaridades, solubilidades, podemos extender todo esto. Aquí tengo, y por manera de agradecimiento, todos los profesores que en estos últimos años, ahora y más, por supuesto, está obviamente todo el andamiaje asiático que pues está trabajando en este tipo de compuestos muchísimo en estos últimos años, pero estos son los más históricos, estos son los, digamos así, los que se dedicaron en tiempo a redescubrir ese trabajo de 1960 de Creus y cuando hizo la síntesis primera del BODIPI. Tenemos entonces aquí a varios científicos que trabajan en todas las posiciones del BODIPI, efectivamente acá, profesora Kaya de Turquía, el profesor Borges de la Universidad de La Joya,
el profesor acá, ya, bueno, el profesor Cicel de Francia, el profesor Ruller también. El profesor Bañuelos, que es el profesor con quien trabajo para la parte fotofísica, que es el que me mide, pues, me contabiliza el rendimiento cuántico. Ahora voy a hablar de las técnicas que se utilizan para eso. Me contabiliza, me hace los estudios mecánico-cuánticos para mirar a ver si son posibles transiciones entre HOMO y LUMO, todo eso que vimos en el diagrama de Diablowski, para darle un soporte mayor al artículo. Y pues, por supuesto, tengo que agradecer al profesor Eduardo Peña Cabrera, que es el que vemos aquí. Ese fue mi director de proyecto, el cual pues me introdujo a la química de los compuestos fluorescentes con esta familia, por supuesto, y pues de aquí en adelante pues con toda la que estoy trabajando. Ahí vemos en esa fotografía que en el 2017 recibió una condecoración de la Academia Sueca, pero de Ingeniería, a su contribución efectivamente por el estudio de este tipo de compuestos y pues los desarrollos en materiales que se han tenido hasta ahora. Para hablar del BODIPI, efectivamente estamos hablando de que podemos hacer muchas sustituciones y reacciones que son conocidas por ustedes, que ya tienen de pronto un bagaje en química orgánica. Podemos hacer sustituciones nucleofílicas, podemos hacer efectivamente sustituciones reacciones de condensación, reacciones de sustitución electrofílica aromática, cuando hay presencia incluso en el anillo de sistemas de seno, acoplamientos cruzados catalizados por metales de transición. Entre eso podemos hacer los artículos que tengo. He utilizado pues ciclos catalíticos de Suzuki, Stille, Sonogashira, que fueron premios Nobel, también para introducir efectivamente grupos, dobles enlaces, etc. Entonces vemos aquí que este heteroátomo del BODIPI, este núcleo del BODIPI, puedo reemplazarlo por diversos heteroátomos, oxígeno, nitrógeno, azufre, en los cuales vamos a encontrar unas variantes de longitudes de onda del azul hacia el rojo. Generalmente ideal es tener todos estos BODIPIs involucrados acá si lo que queremos es en las aplicaciones tipo farmacéuticos, tipo médicos y biológicos. Muy bien. Las técnicas experimentales para caracterizar estos BODIPIs, ya lo había comentado, el espectrofluorómetro de absorción, un espectrofluorímetro de emisión, tenemos efectivamente un espectrofluorímetro resuelto en el tiempo para mirar esas aplicaciones en física del tiempo de decaimiento de la fluorescencia resuelta en el tiempo, y por supuesto de los estudios de cálculos mecánicos cuánticos que realizan si son transiciones permitidas, si no, qué podemos esperar de ese tipo de moléculas. ¿De acuerdo? Aquí vemos unos cambios, efectivamente acá este estudio lo hicimos en el laboratorio del profesor, donde vemos que solamente con cambiar heteroátomos de nitrógeno, oxígeno y no tener nada, podemos perfectamente ir modificando la estructura del BODIPI. Al igual como les decía, nitrógeno efectivamente en azul, nada en verde, efectivamente acá, y en las posiciones efectivamente 3 y 5 del BODIPI podemos extender la conjugación hacia rojo. Hemos visto también que fusionando, como lo vimos en la anterior diapositiva, fusionando efectivamente haciendo más extenso el núcleo del BODIPI, podemos también encontrar esta región que es la que nos interesa para las aplicaciones médicas. Y aquí vemos pues una gran cantidad de aplicaciones que ustedes ven aquí, marcaciones efectivamente de DNA para terapia fotodinámica, para marcación de iones, para esas aplicaciones en física donde si hay más de un fluorocromo, más de un fluoróforo dentro del fluorocromo, diferente estructura química, podemos estar hablando de energía de transferencia de cassette, efectivamente, de cómo se comporta cuando yo induzco radiación en uno, pasa al otro y sucesivamente al otro se devuelve, como es la emisión, toda esa parte de acá. Estoy trabajando también en la parte que estoy con la universidad, en la parte de diseño de compuestos de celdas solares, utilizando específicamente también BODIPI en Estados Unidos. Muy bien. Aquí vemos también de este año, donde una modificación estructural es fijo para todas las aplicaciones que vamos a encontrar en el BODIPI. Esta aplicación, este artículo que ven ustedes referenciados allí es de este año, y ahí hablan pues obviamente de todas esas aplicaciones con ejemplos muy claros y recientes, incluyendo pues, los artículos que hemos sacado en trabajo en conjunto con los profesores, también incluidos allí.
Aplicaciones, chicos, muchos oyentes, muchísimo. Esta es la parte de láseres de colorante que les decía inicialmente, esta parte de acá, tenemos aquí, donde pues igual está en estado sólido de solución, vemos pues la utilización de eso para inducir efectivamente un láser. Vemos también marcadores fluorescentes, donde utilizamos el BODIPI para marcar diversas estructuras proteicas, y fármacos sintetizados, que les voy a hablar con respecto a esta parte de las pruebas in vivo con ratones. Para ambientales como sensores fluorescentes, donde podemos efectivamente aquí hay una esfera de coordinación en estos tres nitrógenos, puede perfectamente iones de cualquier tipo de mercurio, contaminantes de plomo, efectivamente aquí, la producción de escalación, o encapsulados aquí en este tipo de anillos acá para marcaciones fluorescentes. Y sistemas antenas, como les decía, involucra varios fluoróforos dentro de un fluoróforo, ¿de acuerdo? También tenemos allí una vasta. Estos son los artículos. Con los BODIPIs he realizado pues todas las diversas aplicaciones, hasta estudios un poco para dilucidar su comportamiento, dar una explicación desde el punto de vista orgánico y sintético de los efectos que tiene en la posición meso, que es donde se especializa el profesor con que terminé, para mirar si el comportamiento de los BODIPIs es de un comportamiento tipo cianínico, como el que vimos efectivamente de las cianinas en la región del espectro, casi en el infrarrojo cercano, o de tipo hemicianínico, efectivamente para mirar a ver si se comporta como una hemicianina, como un compuesto de ese tipo. Entonces, esa disolución, ese ejemplo, fue uno de los artículos, fue mi primer artículo, donde, se demostró que posiciones de grupo con todas esas propiedades que ustedes vieron en química orgánica 1, en las cuales miraban todos esos efectos, el efecto inductivo, el efecto mesómero, el efecto estérico, afecta la fluorescencia. Entonces, si el grupo es voluminoso, se va a colocar efectivamente en una disposición con respecto al núcleo, va a permitir que florezca, y otro efectivamente que no. Entonces vemos, y esa diferencia lo vemos en el rendimiento cuántico, por ejemplo acá. Si el grupo efectivamente es muy pequeño, no hay un impedimento estérico suficiente de tipo mesianínico, por ejemplo, el rendimiento cuántico que se mide hasta 1 como máximo es de 0,93, mientras, por ejemplo, acá, donde no hay una posible rotación de ese grupo, porque ya hay aquí otros grupos metilos que van a impedir que esto rote, pues mira, efectivamente baja considerablemente el rendimiento cuántico. Entonces, ese estudio es uno de los artículos de fluorescencia en la parte donde es más citado, precisamente para dar la explicación de ese fenómeno y ese comportamiento en los núcleos fluorescentes. Aquí vemos efectivamente toda esa explicación, que voy a pasar un poco más rápido, y las conclusiones que llegamos al obtener compuestos de ese tipo para mirar la obstrucción. Esto quedó demostrado, claro está, por los espectros que tenemos en el comportamiento de los espectros de resonancia magnética nuclear de protón y de carbono, que aquí no los muestro, pero efectivamente vemos que esa disposición que permite el giro y esta que está impedida, pues no aparecen unas señales que se aparecen cuando el núcleo efectivamente está diferente. Y aquí hago efectivamente la comparación entre pero realmente la comparación es entre este y este, porque tiene el núcleo desprovisto de compuestos que vayan a obstruir la libre rotación de la posición meso, y vemos que aquí el espectro para un compuesto que debe ser similar en la visualización de señales, pues mira, se ve completamente alterado. Vemos también que la reacción con aminas, efectivamente, el cambiar efectivamente esas posiciones de las aminas me va a dar entonces nos dimos a la tarea de mirar con qué aminas, con todas las aminas, si todas las aminas se comportan dentro de ese espectro azul que vimos allí, sino que también podemos encontrar, dependiendo del volumen o lo que acabamos de mirar con ese impedimento estérico, que también hay otras que se comportan o van directamente al verde. ¿De acuerdo? Vemos aquí, este artículo me gustó mucho porque aquí fue el punto de partida para utilizar ese BODIPI, en mi caso, para compuestos de marcación biológica. Aquí vemos en esta parte la molécula del BODIPI, en la cual se le hizo pues un acople a la molécula de colesterol, por ejemplo. Entonces vemos que
vemos esta parte de acá de que grupos hidroxilados, grupos aminados, grupos sulfurados se pueden perfectamente unir a través de, obviamente, reacciones de condensación y catalizadas por metales de transición a efectivamente acoplarse con ellos. Entonces vemos acá. Otro mecanismo, efectivamente, otro artículo es la visualización de cómo realizamos esos cambios o esas condensaciones, efectivamente, o esos acoples de los diferentes compuestos en la posición 8 a través del mecanismo de reacción de Liskin-Roll, por ejemplo, es un acoplamiento cruzado catalizado por metales de transición, en este caso paladio. Entonces también fue un estudio donde pues, muchísimas personas, muchísima gente estuvo involucrada en eso y se hizo un trabajo muy completo para dilucidar el mecanismo que si ese mecanismo es el que aplicaba para este núcleo. Muy bien. Aquí este es un artículo que va a salir este año en el cual pues veo esa fluorescencia responsable en donde no solamente es mirar que el núcleo está, sino si se encuentra más de un núcleo. Entonces me di a la tarea de sintetizar body doble, que yo le llamo, y vemos aquí unas diversas familias para mirar pues la aplicación fluorescente. Esta aplicación efectivamente es en materiales y en la parte de física también. Vemos esta parte de aquí. Esto efectivamente es todo el bagaje de la síntesis de los anteriores compuestos. Hay otro estudio en los cuales, a partir de estas moléculas que sintetice también, es una síntesis de moléculas de tresina que también son para materiales, por ejemplo, en este caso. Y aquí estoy aproximando ese body a compuestos al infrarrojo, cercano al rojo, por ejemplo. Y aquí veo unas moléculas con el núcleo del cloruro cianúrico, donde pues veo esta parte que es definitivamente para materiales. Acá efectivamente eso también es otro artículo que está pendiente. Aquí es la aplicación que les decía que hice en el postdoctorado. Aquí le dirigí la tesis a un chico de bioquímica, Gonzalo. Gonzalo muy amablemente pues lo induje al estudio de fluorescencia también, de compuestos fluorescentes, de utilizar compuestos fluorescentes para aplicaciones biológicas, en los cuales lo que queríamos era sintetizar un body particular para marcar un compuesto que también habíamos sintetizado como posible agente antichagas. Entonces, el agente antichagas que vemos acá es el compuesto 1 que vemos aquí. La idea era tratar de mirar, no modificando obviamente la actividad del posible fármaco, sino tratar de introducir un fluoróforo para hacer pues las respectivas mediciones de toxicocinética y toxicodinámica. Entonces vemos aquí, rendimiento obviamente es muy bajo, pero lo que nos importaba era medir efectivamente todo hasta dónde era la biodistribución de ese compuesto en vivo. Entonces vemos acá pues, los diferentes espectros de absorción, de fluorescencia, en los diferentes que nos piden efectivamente para las publicaciones, en diferentes compuestos, en diferentes solventes, cómo se maneja la fluorescencia. Y aquí vemos este es el compuesto efectivamente ya de fármaco con el OIPI y esta es la fluorescencia que da. ¿De acuerdo? Vamos a ver efectivamente esto. Y encontramos precisamente esto. Vimos por vía, al ratoncito se le aplicó, pues se le indujo obviamente la enfermedad de Chagas y vimos efectivamente pues el tratamiento que hicieron las pruebas con el fármaco sin el BODIPI en blanco y vemos pues todas las pruebas y donde es los procesos de retención a los 30, 60, 120. Entonces un chico de pregrado que está haciendo pues ya un trabajo allá y que ahora Gonzalo ya está terminando estoy terminando con él también la maestría, él allá, yo por acá, y bueno, él está más lejos porque está en Holanda, y estamos pues trabajando también en compuestos fluorescentes. Vemos efectivamente acá, después de hacer el estudio a través de un espectrofluorímetro para estudios en vivo, vemos efectivamente que Gonzalo, como estudia bioquímica, pues hizo la disección del animalito para mirar a ver en los órganos donde se acumulaba el fármaco. Los estudios también nos dicen que, como les digo, muchas aplicaciones para este tipo de compuestos, ya para terminar, estamos tratando de involucrar
los estudios que hay, por ejemplo, en esta diapositiva, que es del 2018, en los cuales pues hay una gran cantidad de compuestos que están aquí para la marcación de la proteína tau responsable de la inicio de Alzheimer, realmente de esa parte de los beta-amiloides. Hay varios compuestos que se están proponiendo, que se pusieron en este artículo, para hacer un seguimiento fluorescente a este mal en los primeros estadios. El cranat que vemos allí es una molécula muy parecida, muy parecida, se llama cicranat, muy parecida a la curcumina que vemos en el rizoma, que vemos la raíz, efectivamente, que utilizamos como condimento. Esas curcuminas yo las estoy sintetizando desde otro punto de vista para no hacer la simétrica. La curcumina como tal, el condimento no es fluorescente. Eso hay que hacer una serie de modificaciones para volver efectivamente eso o quitarle esa simetría porque a ambos lados de los compuestos carbonílicos hay efectivamente la misma disposición. Lo que estamos haciendo es tratando de hacer curcuminas no simétricas y mirar a ver, acoplarle en mi caso también Bodipi para hacer dos y mirar a ver cómo se comporta para esos primeros estadios. El Bodipi que estamos viendo acá es compañía de un profesor que estamos trabajando con la Universidad del Valle, en los cuales veremos que la utilización de nanopartículas, efectivamente de oro, de plata y otras, también para el procesamiento o el estudio de marcación de células cancerígenas, específicamente el cáncer de mama. Vamos a ver cómo se comporta este tipo de compuestos con esas nanopartículas de oro que se encuentran acopladas al núcleo del Bodipi. Entonces, como les digo, son compuestos que no son o sea, no son la octava maravilla. Tenemos, como les decía, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Ya estoy hablando mucho de lo bonito. Lo feo, creo que podemos me lo pueden ustedes preguntar. Yo creo que radica en los problemas de solubilidad. El núcleo de Bodipi, este es un núcleo que es muy apolar, en los cuales, pues, obviamente no tiene mucha afinidad con el agua. Entonces, hace un poco difícil emplearlo para las aplicaciones que queremos. Sin embargo, como les digo, hay que estudiar mucho, o sea, hay que tener un equilibrio entre la modificación que se haga, que no entorpezca el fármaco, por ejemplo, que se va a utilizar efectivamente para padecimiento y que no, pues, no disminuya su actividad. Otro punto negativo que puede ocurrirme, hay muy pocos estudios, si ustedes lo buscan, hay muy pocos estudios con respecto a la citotoxicidad de este compuesto. O sea, yo estoy hablando aquí, no sé, a lo mejor yo espero que no sea tan una toxicidad. Está pendiente ese estudio, solamente creo que hay uno que no es muy disidente en eso, con respecto al núcleo como tal de Bodipi, trabajar de Bodipi que ocasiona a cierto tiempo en las células, por ejemplo, normal. Ese estudio falta, por ejemplo, para hacer el compuesto un poco más aplicativo también, la parte industrial, por ejemplo. ¿Qué otro compuesto? Otra desventaja de este núcleo puede ser y radica en bueno, vamos, si el proceso, por lo menos en mi caso, en los procesos de generación de energía a través de los paneles solares, es tratar de que el compuesto sea estable, sólido, suficiente tiempo para inducir pues esa transferencia electrónica de un sistema al complejo núcleo de la celda, por ejemplo. Entonces, también son cosas que hay que afinar con respecto a este núcleo. No sé efectivamente que tengan para decir. Por mi lado, efectivamente, muchísimas gracias por escucharme, por permitirme, pues, darles a conocer que estoy trabajando con respecto a este compuesto. Como les digo, ya es muy poco lo que estoy trabajando con él, pero sigo aún involucrándolo, pues, en los estudios de las otras moléculas fluorescentes y pues, a lo que quieran ustedes preguntar, ¿vale? Agradecer nuevamente, pues, a la Asociación de Estudiantes por el placer de estar hablando de algo que me gusta. Bueno, agradecemos al doctor Carlos Osorio por esta excelente conferencia y bueno, ahora pasamos a las preguntas, chicos. Ustedes pueden en el link que aparece en el chat hacer todas sus preguntas, pueden colocar su nombre o si quieren en anónimo también se puede.
La primera pregunta que tenemos es de Arturo Mendoza y dice, ¿cómo funciona el solvatocromismo de fluorescencia? ¿Cómo funciona el sobacrobismo de fluorescencia? Pues mira, el compañero ¿qué? Tiene una, una molécula en particular. ¿Tienes una molécula que quieras mirar cuál es el sobacrobismo? Se me fue la palabra. Solvatocromismo de Sí. fluorescencia. Uh-huh. No, le preguntaba al compañero, al alumno que preguntó, a la persona que preguntó, que si quería el ejemplo con una molécula en particular. Bueno, esperemos que Arturo Mendoza nos responda. Entonces, mientras eso pasa, le haré otra y dice, ¿puedo investigar las interacciones proteína-proteína en la célula con marcadores fluorescentes? Interacción proteína-proteína. Mira, no te sé decirlo, la verdad. Uh-huh. No sé decirte, o sea, no te puedo responder esa pregunta porque no he trabajado específicamente con marcación de proteínas. Sí sé que hay grupos que sí están trabajando esa parte, entonces, como te digo, sí, no te podría responder perfectamente si con este núcleo que yo estoy trabajando puedo hacerlo. O sea, no podría responderte esa pregunta, la verdad. Bueno, otra. ¿Qué métodos alternos se han empleado para evitar que el unión a biomoléculas no destruya la afinidad por su diana? ¿Me repites, por favor, que no... Sí, claro. Dice, ¿qué métodos alternos se han empleado para evitar que la unión body a biomoléculas no destruya la afinidad por su diana? Ok, ¿qué estudios hay para que el núcleo del bodipi no destruya la diana? Eso es lo que pude entender, porque no escuché mucho. No sé si es problema de acá de mi internet. Sí, Bien, listo. Mira, por supuesto que sí se realiza, por ejemplo, voy a hablar del caso particular del fármaco que se propuso contra Chagas. Como viste ahí en la diapositiva, el fármaco se modificó inicialmente para incluir el fluoróforo, pero al incluir ese fluoróforo lo hicimos desde varios puntos, o sea, de la misma síntesis del fármaco, fuimos efectivamente haciéndolo así como un análisis retrosintético, mirando a ver los fragmentos donde podíamos calcular o podíamos involucrar por una sustitución, en este caso una sustitución nucleofílica, mirar a ver dónde podíamos meter el fluoróforo inicialmente. Y luego, después de que hicimos esos intentos, miramos con los estudios in vitro, los compañeros de bioquímica hicieron ese trabajo y miraron efectivamente cuáles fueron los mejores resultados con los procesos de inhibición. Y eso sí lo hace para garantizar que en la posición donde tuvimos el bodipi que colocamos allí en el fármaco, pues no se alteraran las propiedades realmente del fármaco. ¿Vale? bueno, otra pregunta dice, buenas noches, para lograr un efecto batocrómico o ipsocrómico, ¿se puede sustituir cualquier átomo o se sustituye específicamente un grupo amino? ¿En cuál? ¿En cuál compuesto? Porque me está diciendo que me estaba hablando de un compuesto que es eh, pues, sustitución de átomos de nitrógeno. Uh-huh. Y bueno, mientras responden Sí, esa sí, es que efectivamente no entiendo la dimensión, si es solamente sustituir el átomo o cambia todo. O sea, no entiendo si la pregunto como tal. bueno, mientras la aclaran, otra, dice Sí, Leopoldo. vale.
pueden tener alguna función en la identificación del COVID o similares. Pruebas de fluorescencia, aún hasta donde tengo entendido, todavía no hay con referencia al COVID, todavía no. Sí, eso sí sé que no lo han, todavía no han hecho para la detección, todavía no. Posiblemente sería un trabajo pues, para más adelante, puede ser. Otra dice, ¿han utilizado o investigado con otro tipo de compuestos con mayores características ópticas que el body pit? Con mayor características tóxicas. Ópticas. Ópticas. Sí, mira que he trabajado con Bodipis, he trabajado con curcuminas modificadas, no simétricas, he trabajado con cianinas, por supuesto, he trabajado con bueno, dentro de los mismos bodipis hay una familia que se llama azabodipis. En la posición 8 es cambiar ese carbono por un átomo de nitrógeno y también presentan fluorescencia. Entonces sí he trabajado con más compuestos efectivamente de propiedades ópticas. Bueno, tenemos otra más, dice, ¿no podría obtenerse una molécula con mayor fluorescencia con reacciones de quimioluminiscencia como lo hacen algunos organismos? Sí, mira, que la propiedad de quimoluminiscencia específicamente, como lo sabes, involucra una reacción efectivamente para la transformación de ese compuesto en algo que florece. Sí, puede ser, sí, pero de pronto, efectivamente, si miramos la eficiencia, podría ser mucho más eficiente que utilizar un simple compuesto que a lo mejor nos garantice lo ideal, como te decía, que es llegar al infrarrojo cercano y para las muestras biológicas, por ejemplo, y sí, sí, posiblemente sí, claro que sí, totalmente válido lo que comentas de que reacciones de quimioluminiscencia puedan utilizarse con mayor eficiencia, mayor rendimiento para marcaciones o para otra cosa, claro que sí, por supuesto. Bueno, tenemos otra más y dice, en el caso de ser un biomarcador para el cáncer, ¿qué estudios se podrían hacer para determinar su seguridad? Bueno, vamos, el estudio del cáncer, por ejemplo, en esta parte de las nanopartículas que se va a involucrar, se tienen que hacer muchos estudios. Recordemos que esto, por ejemplo, lo que se propuso para este nuevo medicamento de Chagas que están haciendo allá en Uruguay, por ejemplo, eso tiene que pasar por diferentes fases. Obviamente acá no solamente los estudios in vivo, in vitro, sino que todavía siguen estudiando esa familia de compuestos, porque es una familia de compuestos que hicieron ellos. Y si tienen que ser efectivamente garantizar que sea eficiente y no esté ocurriendo otros efectos secundarios para el estudio, por ejemplo. Bueno, tenemos otra más, dice, buenas noches, ¿qué tanto alteran las propiedades de las moléculas que se encuentran pegadas a los body pits? Por ejemplo, paso por la barrera hematoencefálica. Sí, mira, sí, se me fue la idea. Lo que está preguntando es que si el BODIPI puede afectar ese proceso de transporte. Me lees la pregunta otra vez, que se me fue lo que estaba Sí, pensando ahora. claro. Dice, ¿qué tanto alteran las propiedades de las moléculas que se encuentran pegadas a los body pits? Por ejemplo, paso por la barrera hematoencefálica. Ok. ¿Cómo se modifica? Lo ideal efectivamente es que no se modifique pues el núcleo, o sea, que las moléculas que van asociadas allí y que puedan efectivamente pasar esas barreras efectivamente que tú llamas intracelulares sin ninguna modificación. Eso es lo ideal. Por lo general, los estudios que he consultado,
moléculas no solamente con Bodipi, sino otras, perfectamente ahí no hay una interacción química ni de otro tipo con esas moléculas efectivamente que se encuentran, digámoslo así, adicionadas a la molécula fluorescente, ¿vale? Bueno, gracias. Esos serían todos. Faltó que no te digo, no te decía los procesos de somatocromismo. No sé si me lees la pregunta otra vez Sí, o claro. cómo es, o si respondió el muchacho, si con qué átomo, con qué molécula quiere que le explique, porque puede haber mucho en el aspecto en que se refiere a que esas sondas, cualquiera que estas sean, pues si cambiamos los solventes, pues involucra cambios de pronto en polaridades y vamos, puede causar obviamente fenómenos de fluorescencia diferentes en el proceso de emisión. Entonces, por eso le decía en qué molécula quería efectivamente que se hiciera eso, el ejemplo, más que todo. Pero me puedes leer la pregunta. Sí, claro. Dice, ¿cómo funciona el solvatocromismo de fluorescencia? Mm. Bueno, aquí, como les decía, esta parte tiene que ver es con esa sonda fluorescente, en el caso del Bodipi, acoplada a, bueno, acoplado no, interaccionando con las polaridad de los solventes en los cuales se encuentra eh, disuelto. Entonces, como te digo, eso depende en el Bodipi. Por lo general, como yo les decía, el núcleo del Bodipi presenta no una alta polaridad, entonces él va a preferir, por ejemplo, estar, es que por eso digo, depende también en el caso del Bodipi, depende qué es lo que tengas tú en todas las posiciones, por ejemplo, y mirar ese cambio efectivamente que a lo mejor en diclorometano no florezca y que a lo mejor en etanol sí. Entonces, igual también, por eso digo, depende, si quería colocar un ejemplo en particular para mirar ese efecto. Bueno, tenemos una ya por el último que dice, el fluocromo bodipit puede desplazar longitudes de ondas mediante la presencia de sustituyentes. Gracias a eso se puede lograr efectos patocrómicos o ipsocrómicos. Mi Sí. pregunta es si estos efectos o desplazamientos se logran con cualquier sustituyente. No, depende del sustituyente que quieras tú meter al Bodipi, por ejemplo. Eso sí es demostrado que esos cambios efectivamente dependen de la naturaleza de lo que tú estás sustituyendo en el núcleo. Por ejemplo, eh, hay uno de los compuestos que presenté allí, por ejemplo, compuestos organometálicos, por ejemplo, traté de meter núcleo de ferroceno dentro del bodipi, enseguida atenuaba la fluorescencia, la apagaba. ¿Ya? O sea, la presencia de metales, por ejemplo, directamente en el núcleo, o sea, ahí en la parte o el entorno, apaga la fluorescencia. Por ejemplo, para darte un ejemplo de ese tipo. Entonces, depende de los grupos que tú tengas allí. Bueno, esas serían todas las preguntas de esta conferencia. Y ahora, pues la asociación le quiere hacer entrega de un certificado. Entonces, bueno, tenemos otra pregunta. Dale. En el caso del cáncer, ¿sería posible que se acoplara un bodipit a un fármaco de terapia dirigida para identificar un proceso de metástasis? De cara a un proceso de metástasis. Pienso que sí, ¿sabes? Al igual, pues no sé, no se me ocurre ahora qué Bodipi podría ser, pero emular lo que mostré allí en los procesos de, de la utilización de la proteína verde para mirar esa transfectación de células, células e información y mirar si podemos rastrear seguramente con eso. No sé, si me preguntas ahora el Bodipi que puedo utilizar, no te lo podría decir, pero yo esperaría que sí, de manera alterna. ¿Vale? Bueno, ahora sí,
La Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica le quiere hacer un reconocimiento al doctor Carlos Alberto Osorio Martínez por la conferencia Boditis Compuestos Fluorescentes Versátiles realizado el día viernes 5 de febrero del 2021. Así que muchas gracias por su tiempo, por compartir todos sus conocimientos hoy con nosotros y a todos los participantes también por su Dale, a ustedes, de verdad, por pues, tenerme presente, dictar esta charla. Bueno, hablar, como les decía, de algo que me gusta. Entonces, el agradecimiento va para todos ustedes que están aquí escuchándome y pues les doy por la invitación extendida, por supuesto. Bueno, gracias a todos por su participación, por sus preguntas. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz noche. Cuídense. Muchos éxitos en los siguientes conferencias, por supuesto. Gracias a usted, doctor. Vale.